estamos ya en la catequesis número 12 y acabamos en la anterior diciendo si realmente sería posible recuperar el significado de esa desnudez sin vergüenza, ¿no? Y hoy vamos ya a entrar un poco en materia y Juan Pablo II decía que eso iba a ser justamente posible explorando qué es la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Así es como comienza la catequesis. ¿Qué es la vergüenza y cómo explicar su ausencia en el estado de inocencia originaria, en la profundidad misma del misterio de la creación del hombre como varón y mujer? Es decir, en esa maravilla que es el hombre como varón y mujer, en esa soledad, unidad y desnudez, aparece también los cuerpos desnudos. Y sin embargo, ese capítulo 2, el versículo 25, que decía que estaban desnudos y no se avergonzaban, es todo realmente un misterio, ¿no? Sí, sí. Que es esa experiencia de la vergüenza. Pero ¿es lo mismo vergüenza que pudor? Claro, ahí está. Ahí estamos, y fuera de cámara hemos estado hablando intensamente del tema. Y ahí vamos. Hoy, de hecho, es un día interesante, muy interesante, porque vamos a hablar de diferencia entre vergüenza y pudor y también de carencia. Esa carencia de la vergüenza que había previamente. ¿Qué significa? Pues, ¿por dónde queréis empezar? ¿La carencia, la vergüenza, el pudor? Empezaría siguiendo a Juan Pablo II. Una buena idea, ¿no? Porque dice, lo primero es que se pregunta ¿por qué es la vergüenza? Y responde en la experiencia del pudor. ¿Sí? O sea, que pareciera que ni él lo tiene claro. Sí, pero porque no diferencia. ¿Qué es la vergüenza? Y después dice, en la experiencia del pudor, el ser humano experimenta el temor en relación al segundo yo. Esto es muy, muy interesante, porque la vergüenza o el pudor, por ahora lo vamos a tomar como sinónimo, pero en el pudor aparece un temor. El pudor es un modo de temer, pero es un temor a ese segundo yo, a ese otro, ¿no? A ese otro que se le ha presentado a Adán, en este caso a Eva. Es Eva. Y justamente este temor sale en Génesis 3:7, ¿no? Cuando dice que oí tus pasos, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. O sea, en ese momento Adán experimenta miedo. Ya se ha tapado, o sea, entre ellos, Adán y Eva, ya tienen ese miedo y además Adán también experimenta miedo respecto a Dios y o sea, ya oye los pasos y ya, ¡pum!, tiene miedo. De aquel que le ha creado la ayuda adecuada, que le ha dado todo. Que le ha dado la y tal. Y hay pecado original. Miedo. Entonces, Vergüenza. La vergüenza es un temor. Y como tal es una emoción, es un sentimiento en un primer momento, ¿no? que surge. Y sigue diciendo, y esto es sustancialmente, ese temor al otro yo, dice, es sustancialmente un temor al propio yo. Por el propio yo, o sea, exactamente, por mi integridad, ¿no? Exactamente, o sea, que me vaya es un temor a pasar algo. Que por otro lado busca proteger mi propia intimidad y mi propia valía, mi propio valor. Por eso dice, con el pudor el ser humano manifiesta casi instintivamente la necesidad de la afirmación y de la aceptación de este yo según su justo valor. Es decir, hay un miedo a la mirada del otro, pero a la vez una necesidad imperiosa de afirmar el propio valor y la propia dignidad. La mirada anterior, cuando uno se miraba al otro, había afirmación y aceptación. Es ese... Igual que la mirada de Dios, qué bueno que tú existas, tú eres muy bueno, tú eres valioso, tú eres precioso y te acepto, ¿no? Y te acojo con todo lo que eres y ahora eso ¡boom!, ha cambiado. Y cambia no solamente la mirada hacia el otro, hacia Eva, sino también la mirada hacia Dios y hacia mí mismo. O sea, esa triple mirada es la que cambia desde esa ruptura que es el pecado original, ¿no? Que entendemos, como lo hablábamos en el podcast anterior, de esa ruptura que uno se va rompiendo interiormente en diferentes elementos y como ese espejo en el cual tú lo rompes y se hace añicos, ¿no? Aunque después lo reconstruyas, siempre estará mucho más débil o vulnerable que antes. Y por eso, si después del pecado aparece la vergüenza como una protección de esa intimidad frente a una mirada de algún modo invasiva, porque tengo miedo de esa mirada, si el estado es de plenitud,
si no tengo miedo al otro, ¿habrá vergüenza? No. Y por eso, en el estado de justicia original, estaban desnudos y sin embargo no tenían vergüenza. Esa falta de vergüenza no es carencia, no es que les falte algo que deban tener, sino que es la manifestación de la plenitud. Sí, pero ahora me tendrás que explicar el tema de la carencia. Vamos a leerlo. Ante todo, dice el Papa, es necesario establecer que se trata de una real no presencia de la vergüenza y no de una carencia de ella o de un subdesarrollo de la misma. Es decir, que el no tener vergüenza en el estado de justicia original, antes del pecado, no significaba que ellos tuvieran la falta de algo que debieran tener. Que no eran no sinvergüenzas. Exactamente. no es que fueran sinvergüenzas. No eran sinvergüenzas en el sentido peyorativo. Es la diferencia entre carencia y privación. La carencia es una ausencia de algo que no necesariamente debemos tener. Por ejemplo, si no tenemos alas. No te veo alas, no. Vos pareces un angelito. Bueno. Pero no tenemos alas. Esa ausencia de alas no es para nosotros un problema, porque nuestra naturaleza no exige la necesidad de alas. Lo que sería una carencia. Eso sería una simple carencia. Claro, ¿sí? Sería una carencia si no tuviera un brazo. Exactamente. Si no tenemos un brazo, estamos privados de algo que deberíamos tener. Ahí sería un problema. Entonces, aquí la falta de vergüenza no es una privación, algo... Es estar privados de algo que tenemos que tener, sino que es precisamente el modo pleno de ser del hombre, que se reconoce a sí mismo en su valía, en su valor, y que respeta al otro también en su justa dignidad. Y por eso dice, las palabras del Génesis, sin avergonzarse de ello, no expresan carencia, sino al contrario, sirven para indicar una especial plenitud de conciencia. Serían una conciencia tan plena y tan unida a Dios que lo de la vergüenza era algo totalmente accesorio que ni entraba en sus planes. Exacto, y entonces dice... No existía, es real no presencia, es no presencia. Plenitud de comprensión del significado del cuerpo unida al hecho de que estaban desnudos. Es decir, es la plenitud de la que hablábamos antes también, de cómo Adán, cuando la ve a Eva en su corporeidad desnuda, la ve a ella. En toda su reconoce, persona. exacto, y reconoce la dignidad que ella tiene, de tal manera que no la ve como un objeto para poseer. Y él se ve a sí mismo como alguien que posee ese mismo valor. Y se reconocen ambos frente a Dios. Claro. Después del pecado original, aparece esa falta de pureza en la mirada, esa pureza del corazón, esa limpieza del corazón. Y aparece la vergüenza. Y aparece la vergüenza porque el otro aparece como un enemigo, aparece como alguien que... Una amenaza. Esta es la palabra que buscaba. Como una amenaza, y entonces surge el miedo de y con la vergüenza aparece el pudor. Y aparece el pudor. Que no son sinónimos porque tienen elementos que los diferencian, todos que tienen a raíz común, ¿no? El pudor es lo que va a hacer es proteger mi valía, ¿no? Frente al otro para no ser utilizado. O sea, lo que yo conversábamos antes es que el pudor es esa protección de la propia intimidad, del propio valor, en relación específica con la sexualidad humana. Entonces, por eso es que el pudor es una virtud que posibilita tener o ir formando una sexualidad sana. Y aquí es donde entrábamos un poco en que yo un poco interpretaba que el pudor tiene una característica mucho más amplia. Claro. Y hacía referencia a que el pudor de las personas que exponen toda su vida en las redes sociales, pues ahí hay una dificultad, ¿no? Y un poco intentando conceptualizar lo del pudor, ¿no? Hablábamos de la metáfora de la perla, ¿no? Sí. ¿Sí? Por ejemplo. Esto que hay aquí dentro, que es una perla preciosa, es mi intimidad. Y mi intimidad, ¿a quién? Porque claro, abrir este estuche significa que cualquiera puede coger la perla y robármela, quitármela. Hay un temor. Pero si lo cierro, ya nadie me la quita. Por lo tanto,
El pudor es aquello que permite, como esta cajita, que me permite guardar esta intimidad. ¿Y quién abre y cierra la cajita? Yo. Tú. Yo. Y nadie puede venir aquí a abrir tu cajita. Nadie puede venir a abrir mi cajita. Nadie. Pero ni desde la violencia te pueden obligar a abrir. No deberían. No, pero es que ni siquiera... Es muy interesante esto, porque aunque desde la violencia la abran, tú nunca dejarás de no querer que la abran. Quiero decir que nadie podrá alguien podrá obligarte a abrir la caja, pero nadie podrá obligarte a que tú quieras abrirla. Ajá. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Es decir, nadie me puede forzar aquello que hay de más íntimo en mí. Por eso es que el pudor, tal como decías antes, no es solo una realidad externa que tenga que ver con el cuerpo, sino que tiene que ver también con aquello que hay de más íntimo en mí. Y nadie podrá hacer que yo quiera que la caja se abra. ¿Y entonces el pudor es bueno o es malo? ¿El pudor? ¿El pudor es bueno o es malo? Es bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. No solamente es bueno. No, es muy bueno. Y además hay que trabajarlo, no hay que decir a los niños que no sean pudorosos, no, todo lo contrario, un niño es pudoroso de forma innata. Reconoces un valor que solo puede ser mostrado a quien tú elijas y personas muy concretas, ¿no? Claro. Y entonces yo antes cuando la abría y la cerraba, yo pensaba, esto si lo abres y lo cierras mucho, al final ¿qué pasa? ¡Ah! Pasa esto. ¿Qué Y pasa? al final se cae. Que se abre sola y ¡pam! Se cae, ¿no? Sí, Porque sí. si se fuerza mucho el cierre de tanto abrir y Exacto. cerrar, pues cuidado, que es Vamos un a poco... dejarlo aquí. Si uno se expone constantemente, al final eso... Claro, y además tenerlo abierto constantemente te deja vulnerable constantemente. Y en esa vulnerabilidad uno vive con temor, aunque se acostumbre a esa vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque van a utilizar una forma, no van a tratar con suficiente cariño ni respeto aquello que es tan valioso para mí. Y también tiene que ver con la intimidad personal, con mi historia personal, con todo aquello. Mi intimidad personal, ¿a quién se la cuento, no? Que un poco tiene que ver con eso, o sea, ¿a quién? Bueno, no puedo ir esparciéndola por todos los lados. Por eso que el Papa decía que ese no tener vergüenza en el estado de justicia original no es como los niños que no tienen vergüenza o aquellas culturas primitivas que andaban medio desnudos sin tener vergüenza. Porque en el caso del niño, en el caso de las culturas primitivas, no hay una conciencia del valor que tiene la dignidad humana. No hay una conciencia del valor que tiene la propia intimidad. Y entonces no tienen vergüenza, pero no son sinvergüenzas. Pero claro, va de la mano con no tener un pleno conocimiento del valor que tiene el ser humano que Adán lo tenía. Y entonces nosotros para recuperar la mirada de Adán, para recuperar la mirada de esa desnudez originaria, primero tenemos que ser muy conscientes, autoconscientes del valor infinito. Hay ahora un texto que ha sacado últimamente el Papa Francisco, la dignidad infinita que tiene el hombre por su propia naturaleza, por ser imagen de Dios, para protegerse de esa mirada pues eso, que nos cosifica, ¿no? Exacto, y en esa comunión necesito, por mi parte, limpiar mi mirada, pero por la parte del otro, preservar su intimidad. Y en esa preservación, entonces cuando realmente, cuando mi mirada se va limpiando y el otro va abriendo su intimidad, es cuando puedo realizarme esa comunión. Si no, pues chocaremos constantemente. Claro, porque ese es el tema, que en el fondo queremos que el otro esté cerca. Claro. Queremos esa comunión. Esa tensión, ¿no? Sí. Esa tensión entre protegerme, pero desear al otro. Y entonces en esa tensión es donde yo me estoy moviendo. Y la comunión se da cuando mi mirada es limpia y el otro se abre porque no se siente atemorizado, entre comillas, por mí. Y entonces cuando es posible esa comunión interpersonal de la que habla San Juan Pablo II. O sea que de alguna manera también hemos pasado de esa mirada exterior a una mirada también interior, ¿no? Exacto. Claro, Hay es que un poco conectarlo con la que intimidad. San Juan Pablo II que el pudor es como el ascensor que te permite descender al interior de la persona. Sí. O sea, es que vas entrando en él y eso te permite
entrar en comunión. Por eso, a propósito de lo que decís, dice el Papa, sin embargo, no se puede individuar el significado de la desnudez originaria considerando solo la participación del hombre en la percepción exterior del mundo. No se puede establecer esa nobleza de la desnudez original sin descender a lo íntimo del hombre, sin ir a lo más profundo del hombre, que es precisamente aquello que está llamado a la comunión. Claro. Sí. O sea, para esta desnudez sin vergüenza es necesaria para la intimidad, ¿no? Para la comunión. Y además, no solo en el ámbito varón-mujer, sino también, o sea, ese abrirse al otro, desnudarse ante el otro, pues explicándole, ¿no? O sea, lo más profundo que hay de ti, hace que tú, o sea, vayas a la comunión. Y esa comunión, ¿no? que de repente estás experimentando, hace que a su vez, otra vez, quieras seguir profundizando, seguir como desnudándote y no tener vergüenza y continuar explicando. Claro. Y esto es un poco eso lo que a todos nos ha pasado en una conversación con un amigo, con una amiga, que tú empiezas a desvelar un poco de tu intimidad, ves que esa intimidad es acogida, se genera una comunión, el otro te explica una intimidad que tú acoges y eso se va generando una intimidad y vamos teniendo una conversación extraordinaria en la cual todos los dos nos desnudamos nuestra intimidad ante el otro, pero porque el otro ha sabido acogerla. Ha sabido acogerla y en eso, y a veces cuando tú tienes la experiencia de contar pues lo más, o sea, cosas de ti que, lo más miserable de ti, ¿no? Y ves que en esa miseria el otro te afirma, dice, bueno, pero hay esto, pero tú eres bueno, tú eres valioso, ¿no? Y lo acepta y lo acoge. Wow, o sea, eso yo creo que es una de las experiencias más espectaculares que podemos tener en nuestras vidas, sí. De comunión y en ese hacerse vulnerable en la desnudez y no te da vergüenza, sino que al contrario te da muchísimo gozo. Y fíjate lo contrario, ¿no? Tú muestras tu intimidad a una persona que no la sabe acoger y inmediatamente ¡pum!, te cierras. Te cierras y ya no es posible la comunión y ya se acabó ahí todo. ¿Pero por qué? Porque no han sabido acoger esa intimidad, esa joya que tú estabas manifestando. O porque tú has mostrado en un momento que todavía no era el momento, ¿no? Uh-huh. Por eso el Papa dice, profundizando en esto, dice, precisamente a base de la común unión, sí. Esta común unión, fíjense que en el fondo esa unidad de dos seres, de la que tanto hemos hablado, al final hace que uno, cuando está con el amigo, es como si estuviera con uno mismo. Sí, sí. Y como está con uno mismo, no siente vergüenza de mostrar quién verdaderamente uno es. Y entonces dice, precisamente a base de la común unión, existente entre sí, tanto para alcanzar como para expresar una realidad que es propia y pertinente, solo a la esfera de sujetos personas. Solo los seres personales, solo aquellos que son imagen de Dios, pueden expresar esa intimidad como Dios es íntimo para sí mismo. Y entonces termina y dice, de este modo el cuerpo humano adquiere un significado completamente nuevo, que no puede ser colocado en el plano de la restante percepción externa del mundo. Es decir, que el cuerpo, en tanto que es manifestación de la persona, no puede ser una cosa más del mundo que nos circunda, sino que debe ser valorado en su realidad de ser personal. No somos cosas, los seres humanos, aunque somos corpóreos, cuerpos entre cuerpos, no somos cosas, objetos, sino que somos seres máximamente valiosos. Y ese cuerpo es el que permite la comunicación, ¿no? Esa comunión con el otro. Esto es precioso. Otro día hablaremos más de la comunicación, pero de qué forma la comunicación se convierte en comunión. Porque no toda comunicación es comunión. De hecho, muy poca. Pero qué raíz etimológica más bonita tienen, ¿no? Sí. Y solo ya, si queréis para acabar, en el párrafo 5 de la catequesis dice, el cuerpo a través de la propia visibilidad, ¿no? Que ya que estamos hablando del ver, manifiesta al hombre, por enésima vez, y manifestándolo hace de intermediario. O sea, el cuerpo es el que posibilita la comunión y la comunicación. Es decir, hace que el varón y la mujer, desde el principio, comuniquen entre sí según esa comunión de personas querida por el Creador para ellos. Bueno, o sea, es el cuerpo quien posibilita esto y además dice en su visibilidad. O sea,
la carne, o sea, lo físico, lo que hay ahí, ¿no? Es ay, el espíritu, no sé qué. O sea, el espíritu sin el cuerpo, sin la carne, no se puede comunicar. Y volvemos a lo que siempre hemos dicho y has dicho vos muchas veces, pero precisamente lo que Dios ha querido para ellos. Es decir, esa comunión a la que está llamada el cuerpo o manifestada en el cuerpo es lo que Dios ha querido para nosotros. Muchas veces nos preguntamos cómo puedo hacer para encontrar sentido a la vida, cómo puedo hacer para tener una mirada más profunda porque la he perdido o por la pornografía o por las redes sociales me la han quitado. En el fondo hay que volver a esta raíz, ¿no? A ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es el plan originario que Dios tiene para nosotros y que se expresa precisamente en esta corporalidad. Por eso hay que seguir escuchando. Ahí seguimos hablando de la vida originaria. Dejemos acabar con Mónica, porque si no... Es que, claro, es que viene bien de vez en cuando resituarnos, coger el marco y recordar cómo ha empezado esta conversación, pero también la conversación de Jesús con los fariseos, que vienen los fariseos y le dicen, ¿es posible separarse de su mujer, ¿no? Por cualquier motivo, ¿no? Que es como, oye, estas preguntas que tú formulabas ahora, ¿cómo es posible? He perdido la chispa, ¿no? He perdido el amor, he perdido la mirada, está con mi mujer, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces Jesús les dice, oye, pues ir al principio.